Bien, entonces dice, puedes definir otro miembro privado, es decir, con el mismo nombre en la clase hija, con el mismo nombre de la clase hija, pero no estarás sobreescribiendo nada. Fíjate, vamos a ver un ejemplillo. Aquí mismo, vamos a quitar esto ya para no hacer el código tan largo. Fíjate, aquí tenemos un miembro privado, aquí me equivoqué, aquí era M de mamá. Dice acá, dice acá, la clase A tiene un método privado M. Todo muy bien. Y luego aquí dice, para sobreescribir, pues tranquilamente como dice esta nota, puedes definir otro miembro privado con el mismo nombre que el de la clase padre. Vamos a hacerlo. Fíjate, vamos a poner en este caso public, private, hacerlo privado de nuevo, function M. Y acá ponemos echo M en B, punto y coma. Y fíjate cómo acá efectivamente nos quita el error. Guardamos, recargamos y fíjate cómo dice B. Vamos a quitar esto. Aquí ponemos esto, saltamos de línea, salto línea, guardamos, recargamos y fíjate cómo dice M en B. Entonces efectivamente la nota que hice por acá, puedes definir otro miembro privado con el mismo nombre en la clase hija, pero no estarás sobreescribiendo nada, porque no están interfiriendo, porque como yo te dije, los miembros privados se cosen aparte o tienen otras funcionalidades. Estos, por decirlo de una manera, los métodos privados, haz de cuenta que es como si no participaran, por decirlo de una manera, en la jerarquía de herencia. En la jerarquía de herencia simplemente participan los miembros públicos y protected. Los privados se puede decir hasta cierto punto, como lo quieras ver, es una forma de verlo. Los miembros privados no participan como tal en la jerarquía de herencia porque no son visibles. Solamente son visibles dentro de la clase que los define. Entonces, pues tranquilamente tú puedes poner esto y está funcionando. Pero acá no necesariamente private. Puedes ponerle, por ejemplo, público, public. Y tranquilamente va a funcionar. Guardamos, recargamos y sigue funcionando. Puedes ponerlo como protected. Guardamos, recargamos y sigue funcionando. No importa qué modificador tengas por acá. Acá está como privado, pero no importa el modificador porque este no está interfiriendo con este. Porque M no tiene por qué interferir porque no lo puede ver la clase B, ni la clase B lo puede ver. Viceversa, este no viaja por la jerarquía de herencia, es lo que te decía. Entonces aquí no importa qué modificador le pongas tú, nunca va a interferir. Cosa que, por ejemplo, si lo ponemos esto público, esto es un ejemplo para que veas que no interfiere. Si nosotros ponemos esto como público y acá lo hacemos protected, esto ya lo vimos, dice, el método B no es compatible con el método AM. Acuérdate que si hay un método padre que tiene una flexibilidad superior, es decir, es más flexible, público es más flexible, y tú en la clase hija la sobrescribes, sí, pero con más restrictivo no puedes. Tienes que sobreescribirlo con el mismo o con otra cosa más relajada. Entonces, por eso tranquilamente aquí se puede ver que los miembros públicos y protected sí viajan por la jerarquía de herencia. En cambio, los private no. Como esto es privado, pues a ti no te importa, no te debe de importar. A la clase B no le importa si lo pones como protected. Lo haces más flexible o incluso público. ¿Por qué? Porque B no conoce el método M de acá, ni M conoce el método, ni A conoce el método M de B. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces acá, ahí queda desmitificado esto. Y luego vamos a continuar por acá con un verdecito. Overriding, recuerda, overriding significa que si no se redefine el método en la clase hija, esta llamará a la definición de la clase padre. Entonces dice, overriding significa que si no se redefine el método en la clase hija, esta llamará a la definición de la clase padre. Efectivamente, fíjate cómo acá si nosotros no redefinimos esto, pues se va a ejecutar, se va a seguir ejecutando en el scope de A, que es donde está definido, pero no nos debe de importar, porque acuérdate que si tratamos con miembros protected, pues no debe haber problema. El problema es cuando el contexto de ejecución y el scope donde se ejecuta el método toma relevancia más bien con miembros privados. Entonces, pues fíjate cómo ahí eso dice. El scope y el contexto de ejecución, como lo quieras ver, es lo mismo. Como lo quieras ver, pues solamente toma relevancia cuando se involucran miembros privados. Y ya lo vimos justo por acá. Entonces ponemos por acá
con los miembros privados no es posible porque no son accesibles desde la clase hija y viceversa. Viceversa. Entonces ponemos esto por acá. Hacemos esto más grande y ahí lo tenemos. Fíjate, vamos a hacer otro ejemplillo de esto mismo hablando de los miembros privados, pero con otro más confuso. Esto puede parecer más confuso, pero fíjate, no va a ser tanto tampoco. Vamos a copiarnos esto. Nos lo pegamos justo por acá. Este también va a estar bien interesante. Así que te pido que te concentres. Nomás es cuestión de que te concentres. Fíjate, este es el que a mí me daba mucha confusión cuando yo iniciaba la programación orientada a objetos. Fíjate, vamos a ponerle clase A. Vamos a ponerle para sobreescribir private. Para sobreescribir private. Todo muy bien. Privado, todo muy bien. Y acá vamos a ponerle un eco private para sobreescribir private. Ahí todo muy bien. Punto y coma. Acá no vamos a ponerle ya nada. Vamos a hacerlo sencillito. Private function para sobreescribir private. Todo muy bien. Private para sobreescribir private. Vamos a decirle que extienda de A. Todo muy bien. Y ojo aquí. Vamos a ponerle public. Esto va a estar bien confuso. Para sobreescribir private. Todo muy bien. Y acá vamos a ponerle parent. Dos puntos. Para sobreescribir. Para sobreescribir private. Entonces aquí, para sobreescribir private, punto y coma. Acá ponemos esto. Y acá creamos un objeto B. Todo muy bien. Y aquí vamos a llamar para sobreescribir private. Para sobreescribir, fíjate cómo a pesar de aquí ya nos dio un error. Dice método indefinido para sobreescribir private. Vamos a aferrarnos y vamos a ejecutar este codiguillo. No, es esto. Y fíjate cómo nos da un error. Fatal error, on count error. Hacemos un zoom para no dejarte ciego tan pronto. Dice llamar a método on count error. Llamar a método privado A para sobreescribir from scope B. ¿Qué está pasando acá? Vamos a poner, fíjate. Vamos a sacar una capturilla primero para ver el resultado que nos arrojó. Y ahorita lo depuramos. Lo analizamos. Sacamos una capturilla. Fíjate cómo todos estos snippets, todos estos códigos, no los debes de memorizar. Simplemente yo los hago. En la programación nada se memoriza. Pero simplemente yo los hago para que tengas un background, un contexto de qué es lo que está pasando en cierto momento del código. Tú tan pronto como veas estos ejemplos, cuando tengas un error, corres y los ves y te vas a dar una idea. De hecho, yo tengo muchos snippets, es decir, muchos códigos, y no me los memorizo. Obviamente no hay que memorizar nada. Lo que sí hay que memorizar es el concepto, pero no código. Entonces aquí ya vimos el error. ¿Y acá qué está pasando? Para en primer lugar, si te pones bien listo, como lo que ya vimos, número uno, lo que está pasando aquí, primera afirmación. Si tú pensaste que aquí el problema es que es sobre public function sobreescribir, estás equivocado. Vamos a ponerle public function para sobreescribir, ya lo vimos, en clase B no está interfiriendo con el método con el mismo nombre en la clase A. Y aquí quiero que pienses por qué, pero en el próximo video lo vamos a ver. Saludos.